Mm, mm, Igual se da a entender que digamos que en una fábrica que produce, en este ejemplo hay 14 productos, que bueno, sí, después en Tuba aplica el ejemplo que podrían ser productos de una química, que 20% de esos productos son los que venden el 80% del total, sería algo así. claro, acá pasa algo, lo hablé justo el otro día, lo hablamos en la clase pasada. Dame un segundo, porque estoy hablando y estoy buscando el cuadro y saben que mi habilidad no llega. 65. Acá está. Muy bien, perfecto. Genial, genial. Maravillosa tu pregunta. Me encantó tu pregunta. A ver, Pareto, ¿sí? Pareto, para los que no conocen, fue un italiano de principios del siglo pasado, el siglo anterior, no recuerdo bien, creo que fue en 1800 que vivió Pareto, que se dio cuenta eh, eh, que hay De una lo que- relación entre el 80 y el 20 de todas las cosas. Esta comprobación es empírica, digamos, esto se puede demostrar, pero no hay una explicación lógica, no es como un teorema matemático que tiene toda una explicación de fondo o un enunciado físico. Él lo que se dio cuenta es que en su pueblo el 80% de los terrenos estaban en manos del 20% de las personas. Eh, eh, y empezó, esto le llamó la atención y lo empezó a llevar a otras cosas y se dio cuenta que esto se daba en la mayoría de las cosas que él buscaba. Es decir, no va a ser siempre exactamente el 80 y el 20, puede ser un 82-18, ¿sí? No, Eh, en el ejemplo sería un 68-21. claro, por Y, ejemplo, o va a haber una relación así, pero más o menos cercana a un 80-20 de todo. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, eh, eh, esto lo tendrían que haber visto el cuatrimestre pasado en distribución uno. Yo por lo menos lo daba ahí a Pareto y hacíamos ejercicios y les enseñaba cómo se hace Pareto, que es muy simple. Entonces, por ejemplo, el 80% de su tiempo lo gastan en el 20% de sus actividades. Lo más probable es que el 80% de la plata que ganan la gasten en el 20% de sus gastos. Por ejemplo, o sea, si, no sé, en mi caso, la mayoría del dinero que gano va a parar obviamente al alquiler, servicios y eventualmente el auto. Ahí ya tengo prácticamente bastante de mi sueldo. Eh, o si quieren hacer el 80% de mi tiempo, estoy en el 20% de las actividades. Y básicamente lo puedo concentrar, mi tiempo se va en dos grandes grupos. Uno es trabajar, digamos, mi trabajo habitual, más las clases, y después es dormir. Y ahí ya tengo más o menos el 80% de mi semana, no me queda demasiado más. Eh, yo lo que hago es pedirle a los alumnos que busquen sus 80-20, que agarren el resumen de la tarjeta y se van a dar cuenta que el 80% de los gastos o el 80% del monto de lo que gastaron la tarjeta es en el 20% de los ítems, que eh, el 80% del tiempo hablan con el 20% de sus contactos de celular, o el 80% del tiempo están escuchando el 20% de los temas que tienen grabados en un iPad o en algún aparato así similar que guarde música, o que el 80% del tiempo tienen puesta el 20% de su ropa. Digamos, esto se da en todos lados. Es así. Por eso le digo que lo hagan ustedes. Esto es el principio de Pareto. ¿Para qué sirve esto? Bueno, se van a encontrar, por ejemplo, que en una fábrica el 80% de las ventas está concentrado en el 20% de los productos. Y esto yo lo he comprobado en las fábricas, en dos fábricas donde trabajé, por distintas cuestiones. Hice un Pareto y esto daba así. ¿Sí? Después Pareto fue modificado y se hizo el 70-20-10 o 75-15-10 o 75-20-5, digamos. ¿Para qué se hace esta clasificación? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, llegan mañana al depósito y el depósito es un problema y ustedes hacen una lista
de todos los problemas que tienen, van a ver que resolviendo el 20% de los problemas están solucionando o están ganando el 80% o mejorando en un 80% el depósito. Para esto sirve Pareto, ¿sí? Pareto es una forma de catalogar y me permite darme cuenta qué es lo más importante, lo que tengo que atacar primero, qué tengo que resolver primero, qué tengo que hacer primero. Entonces, volviendo al caso del depósito, yo tengo que el 80% de las ventas están concentrados el 20% de mis productos. Entonces, ¿qué hago? Ese 20% de productos, por ejemplo, es el que pongo más cerca de la puerta, porque es el que todo el tiempo va a estar saliendo y entonces es el que menos tiempo voy a tardar en hacer picking, por ejemplo. Esa es una posibilidad de algo para que me sirve Pareto. Pareto se usa en los depósitos, y a esto viene en el libro, para hacer control de inventario. Yo, de mi inventario, ¿sí? Hago la cantidad de productos por las ventas y hago una clasificación A, B y C. Entonces, ¿qué hago? Como el, el 80% de mis ventas van a ser el 20% de mis productos, a ese 20% de productos, que voy a llamar clasificación A, los controlo muy seguido. ¿Por qué los controlo muy seguido? Porque si yo tengo ese 20% de productos bien, me aseguro que el 80% de mis pedidos salen siempre. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Después voy a controlar un poco menos ese 15% de productos que me queda. ¿Por qué? Porque también, si controlo el 20 más lo que me queda, me voy asegurando que prácticamente tengo todo el depósito controlado y no controlé todo el depósito. Controlé el 20% que más sale, ¿sí? Más el porcentaje de lo que le sigue, ¿sí? Para eso sirve Pareto. Aprovechando este pie y viendo estas falencias, digamos, los micrófonos, por favor. Buen día, Cristina. Hola. Aprovecho, digamos, porque me pasó en el otro curso, hay 2 puntos, no había tenido en cuenta pero ahora que me lo plantean lo puedo sumar. Hay un punto importante que necesitan saber para el próximo tema, ¿sí? El próximo tema empezamos a ver previsión de ventas y después entramos en programación de fabricación. Hay un concepto fundamental que tienen que tener, que tiene que ver con un concepto que se ve en distribución 1, que es push y pull, ¿sí? Yo sé que, digamos, me consta que el cuatrimestre pasado no lo tuvieron. Entonces, si les parece, una de las clases, ¿sí? La dedicamos a ver este concepto y de paso meto lo de Pareto y les enseño a hacer el cálculo de Pareto, que es muy, pero muy sencillo. Va a ser una clase donde volamos, porque son 2 temas. A ver, Pareto es fácil, push y pull no es muy complicado, pero lleva un tiempo. Pero le puedo dedicar una clase porque no tengo más clases físicas y no los puedo dejar sin saber cosas de logística 2 porque no saben cosas de distribución 1. Como necesito que ustedes sepan eso, no tengo ningún problema y hacemos una clase, se la dedicamos a eso. A ver, push-pull más Pareto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Bien. Sobre todo porque Pareto, créanme, Pareto lo van a usar siempre. Pareto les va a salvar la vida cada vez que estén perdidos con algún tema, con algo y no sepan qué hacer. Anótense, tatúenselo en el antebrazo, pónganse Pareto. Porque créanme, más de una vez los va a sacar de algún problema. De hecho, me pasó al segundo o tercer año que estaba dando clase, tenía una alumna que trabajaba en IKK, la fábrica de cierres, y de pronto la nombraron supervisora de depósito. Estaba cursando la materia, ella trabajaba como operaria y de repente era la supervisora. Y se encontró con un depósito que era muy caótico y realmente estaba muy preocupada. Estuvo como una semana que no sabía ni para dónde disparar, porque donde revisaba
estaba todo mal y no tenía muy claro, y eran tantos los problemas que no sabía cómo encarar, qué hacer, qué no hacer. Realmente estaba muy estresada y en un momento se acordó de Pareto. Entonces agarró todos los problemas, hizo Pareto y se dio cuenta que resolviendo 2 o 3 problemas ordenaba el depósito de una manera, pero impresionante. Y se abocó eso y en 15 días o 20 días tenía eso ordenado, y de pronto, de estar pasada de estrés y como loca porque no sabía cómo resolver su situación, se encontró que la estaban felicitando por cómo había solucionado lo que nadie había solucionado antes. Y me acuerdo que estaba tan emocionada que me llamó para contarme todo esto y me decía, no, la verdad que yo pensé que me iban a echar, que yo no iba a poder con esto, que era una situación muy compleja. Y la verdad que gracias a Pareto, que me parecía una estupidez, o sea, me parecía útil para hacer un control de inventario, pero nada más, gracias a Pareto me di cuenta que podía resolver y lo pude hacer y realmente fue un alivio. Y la verdad que a mí también más de una vez me sacó de más de un apuro Pareto. Entonces, es interesante, es útil, es práctico y además es una pavada hacer Pareto. Es súper sencillo. Y con un Excel, ¡oh! No se dan ni idea lo fácil que es hacer Pareto. Así que nada, cuando terminemos con costos, entonces armo una clase de esto. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Bueno, hablando de clases, aprovecho y les cuento un poco, porque estuve trabajando en la organización de las clases y demás. A ver, nosotros tenemos clase el jueves que viene, que es 30 de marzo, 6 de abril, Semana Santa, no tenemos clase, es nuestro primer feriado, y después recién vamos a tener el 25 de mayo, es el próximo feriado. El 6 de abril es Semana Santa, así que nosotros tenemos esta clase, la que viene, y tenemos un feriado. Yo lo que estuve viendo es para el 11 y para el 18 de mayo la presentación de trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a hablar hoy, después del recreo, un poco más sobre los trabajos prácticos y vamos a terminar de hablar después de la próxima clase, que van a tener todos los conceptos y van a entender todo lo que se necesita para un trabajo práctico, pero en principio váyanse agendando que sería el 11 y el 18 de mayo. ¿Por qué 2 fechas? Y porque ustedes son 40 alumnos, más o menos, van a ser 10 equipos de 4 presentando esto, 5 presenta una fecha y 5 presenta el otro, porque más o menos cada presentación demora media hora. Entonces no vamos a tener tiempo de mucho más. Entonces esas serían las 2 fechas para presentar. Y el 29 de junio sería el segundo examen. El trabajo es el primer examen, o sea que quienes no rindan, quienes no lleguen y demás, directamente van a un recuperatorio de examen. No es que recuperan el trabajo, van a un recuperatorio de examen y después tendrán el segundo examen y después eventualmente irán o no a final, ¿sí? O promocionarán. Estos, como para que tengan un poco de idea de las fechas. Es decir, que tienen, contemos a partir de la semana siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 semanas para hacer el trabajo de costos, con lo cual les debería recontra sobrar tiempo. Bien, son menos cuarto, ya somos 30. Bien, bien la convocatoria. Si hay gol de Argentina, que nadie diga nada, así después lo podemos ver todos tranquilos. Vamos a empezar entonces con la clase. A ver, la clase pasada empezamos con, vimos en realidad algunos conceptos de costos que vamos a empezar a repetir. Hoy los revisamos de nuevo y les vamos a seguir agregando algunos conceptos más. Empiezo a transmitir, así revisamos un poco esto. Bien, a ver,
Habíamos hablado de que costo es la medida en términos monetarios de los recursos sacrificados para conseguir un objetivo determinado. Este objetivo puede ser un producto o un servicio. Que teníamos costos variables, son aquellos que fluctúan con el nivel de actividad, es decir, por ejemplo, las materias primas, más produzco, más consumo, menos produzco, menos consumo. Que teníamos costos fijos, que son los que no fluctúan con el nivel de actividad, como puede ser el pago de un alquiler, el pago de seguros, el pago de internet, por ejemplo. Teníamos costos directos, que eran los que se podían identificar en una unidad de referencia, un producto, que podría ser un costo directo, por ejemplo, la mano de obra del personal que trabaja exclusivamente fabricando ese producto exclusivamente. La materia prima que yo uso para fabricar ese producto. Entonces yo puedo identificar en un producto terminado qué materia prima usé. Habíamos hablado de las mesas, entonces yo tenía la tabla y las patas, por ejemplo, como un indirecto. Y después teníamos indirectos, que no los puedo diferenciar, pero que de alguna manera tengo que imputar a través de algún criterio. Hablábamos de esos, por ejemplo, el material de empaque, podía ser uno de ellos, depende del material de empaque. Hablábamos de que tal vez el sueldo del supervisor, que repartía su tiempo entre las distintas líneas de producto, entonces era muy difícil saber cuánto tiempo le dedicaba a cada producto. El sueldo de la secretaria, por ejemplo, o del gerente, digamos, son indirectos, digamos, se reparten entre los distintos costos de producto, pero no puedo saber cuánto le corresponde de las horas del gerente a cada producto que fabrico. Después teníamos los históricos, que dijimos que era el sacrificio el sacrificio monetario en el que se incurrió para conseguir un objetivo propuesto. Nos servía para hacer estimaciones sobre procesos actuales. Por ejemplo, habíamos hablado de, hice una refacción en la planta, tengo que hacer una refacción similar. Tuve que arreglar, hacer un mantenimiento profundo de tal máquina, tengo que hacer un mantenimiento parecido en una máquina parecida, entonces me dan una base sobre la que calcular. Costos futuros, costo en el que se calcula se va a incurrir para conseguir un objetivo propuesto, costo de reposición, útil para tomar decisiones, ahí vimos el costo de reposición también y el PPP. Hablamos del costo estándar, como costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal, o sea, el costo cuando yo fabrico y todo funciona bien. No es el costo ideal, sino es el costo como medio, el costo justamente estándar, lo dice la palabra, donde todo sale bien. Ahí no estoy calculando que estuvo parada la línea 2 horas porque no llegó una materia prima o se rompió una máquina. Es donde todo funciona. ¿Para qué me sirve el costo estándar? Porque en base a un buen cálculo del costo estándar, yo de ahí puedo ver, analizando después el costo real, dónde tuve las diferencias o los desvíos y poder determinar dónde tengo problemas. Costo completo recoge los costos variables más la parte proporcional de costos fijos que le corresponda. Bien. En el ámbito de la contabilidad de costos, la clasificación más útil es la de costos directos y costos indirectos. Los directos son los más fáciles de entender, al estar estos costos directamente relacionados con algún tipo de actividad o trabajo específico. Las categorías más comunes son materiales, mano de obra, maquinaria. Una forma útil de medir los costos directos, digamos, es usar una hoja preimpresa que siga el trabajo según el proceso de producción e ir registrando todos los costos y tiempo de ejecución. Los costos que no hemos sido capaces de asignar de forma unívoca a un trabajo o proceso se llaman costos indirectos. O sea, si yo puedo seguir y hacer un listado de todo los costos que le pude sumar o todos los procesos
que tienen un costo asociado para fabricar ese producto, esos van a ser mis costos directos. Todo lo que no pude asociar va a un costo indirecto. Costos indirectos. Solo por el hecho de abrir las puertas de la empresa ya se está incurriendo en costos, haya actividad o no. El alquiler, la electricidad, el gas, el teléfono, los seguros, intereses tienen que ser pagados. Además, hay gastos de sueldo y costos que no están directamente asociados con la producción, como ventas, administración, que necesitan ser tenidos en cuenta. Al proceso de reparto de costos indirectos se le denomina imputación y debe responder a una lógica de su uso de los recursos que miden esos costos. Un ejemplo podría ser el caso de un alquiler. Podemos repartir su costo en función del espacio que ocupa cada actividad o negocio. O sea, yo pago por la fábrica 100, hay un 30% que usa la línea de fabricación A, hay un 30% que usa la línea de fabricación B. Bueno, a cada una le pongo el 30% del espacio que ocupa. Esa es una forma de hacerlo. La contabilidad de costos es una contabilidad interna, confidencial, dirigida a la dirección de la empresa y diseñada a la medida de las necesidades de información que ésta tenga. En ese sentido, la contabilidad de costos tiene fines diferentes a los de la contabilidad fiscal y por tanto no se rige por las mismas reglas. Puede haber alguna interrelación, por ejemplo, obtener una cifra de costo para las unidades de producto que permitan valorar las existencias, a la vez que permita también determinar el beneficio contable de la empresa, pero no es su objetivo principal. Y acá nos vamos a detener un poco porque hay bastante información en este párrafo. Dice, la contabilidad de costos es una contabilidad interna, confidencial, dirigida a la dirección de la empresa y diseñada a las medidas de información que ésta tenga. Y esto es lo que es un punto muy importante a tener en claro. La información de los costos de la compañía, las cuentas contables, los costos del producto, no es una información que esté disponible para todos los empleados. No todos los empleados acceden a esto. La contabilidad de costos es un poco el corazón de la empresa. Entonces, es información confidencial, es información que requiere cierto cuidado al compartirse, al usarse. No todas las personas acceden a la contabilidad de costos. Eventualmente nos pueden, digamos, consultar, nos pueden preguntar sobre algunos gastos específicos, pero, digamos, la contabilidad de costos, así como la formulación con la que se hacen los productos, digamos, es parte de el alma de la compañía. No se comparte, no se manda la información así libremente. No es información que vaya a estar publicada en carteleras, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado cuando se manejan temas de costos. Son temas sensibles, no se comparten con clientes, no se mandan en mails o en cadenas de mail donde hay un montón de empleados involucrados. Hay que tener cierto cuidado. El otro punto importante que dice que está diseñada a la medida de las necesidades de la información que ésta tenga. La contabilidad de costos no tiene una forma en la que yo deba estructurarla. Yo estructuro mi contabilidad de costos en base a lo que yo necesito. Entonces, si yo veo la contabilidad de costos, o si pudiera ver la contabilidad de costos de Coca-Cola, seguramente no tiene absolutamente nada que ver con la contabilidad de costos de Ford, ni va a tener nada que ver con la contabilidad de costos que va a tener Amazon o Mercado Libre, lo que quieran. Pero, digamos, los controles, los contadores arman la contabilidad de costos según el tipo de producto que fabrico, según el mercado que atiendo, según cómo se estructura la compañía y según lo que yo quiera controlar. Digamos, he visto en algunas empresas que tienen algunas cosas de costos como muy específicas porque están interesadas en ese momento en controlar una parte específica del proceso. Entonces tienen un ojo puesto en eso y otras compañías no. De hecho, se van a encontrar con algunas pymes cuya contabilidad de costos básica es, bueno, llegó fin de mes, pagamos todas las cuentas, ¿cuánto quedó en la caja?
esa fue mi ganancia, esa es su contabilidad de costos. ¿Es lo mejor que pueden hacer? No, se puede hacer mucho más y deberían hacer cosas un poco más profesionales. Pero es una forma muy simple de tener más o menos el pulso de cómo va el negocio. Si yo todos los meses, digamos, yo me planteo que tengo que tener un margen de ganancia del 30% y cuando cierra el mes y pagué todas las cuentas, me quedó un 30% en la caja, bueno, evidentemente o estoy cumpliendo bastante bien mi objetivo. Obviamente podemos hacer mucho más porque podemos prevenir un montón de problemas y evitarnos un montón de dolor de cabeza. Pero digo, podemos ir desde eso hasta una cuenta, hasta cuentas contables que realmente son mapas impresionantes. Si alguna vez acceden a ver lo que es la contabilidad de costos de una empresa y la estructuración de las cuentas, realmente es de un nivel de complejidad muy, muy grande. Y además, vuelvo a repetir, cada empresa la estructura de una manera distinta según el tamaño de la empresa, según el producto que fabrica y según lo que quiera controlar. Entonces, esta contabilidad de costos puede ir mutando en el tiempo, puede ser más específica en un punto y menos específica en otro, hasta que, digamos, se pone en caja eso que se quería controlar y que no estaba funcionando bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá venimos bien? No. Profesor, donde yo trabajo Sí. en la logística, lo que se rinden son mesas de gastos, Sí. que está sectorizada. Bueno, está en el caso donde, en el sector donde yo llevaba el control de gastos, era transporte y Sí. mantenimiento. Bien. Entonces, cada fin de mes nosotros rendíamos una mesa de gastos con los costos de cada uno, Sí. donde estaba obviamente desglosado la cantidad de transporte que usamos de secos, de refrigerados, todo lo que era custodia y comercio exterior, Sí. y en parte todos los gastos de mantenimiento, lo que requería que era dentro de la parte de edilicio y lo que era taller de zorras, jirafas y autoelevadores. Eso se rinde una vez por mes, se lleva un planillón donde se hacen diagramas y de tortas y demás, las comparativas del mes anterior, de los 2 meses anteriores, y se rinde a la dirección. Bien. Está perfecto. Me parece bien. En realidad lo que estás haciendo ahí, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, vos estás trabajando, digamos, sobre una parte de la contabilidad de costos que es un centro de costos. Vos lo que estás Claro, sí. rindiendo, que es... El costo es de 2 sectores. Exactamente, exactamente. Ahora nos vamos a meter en eso, pero en realidad lo que estás haciendo es eso. Si vos accedieras a todos, vas a ver que hay un montón de centros de costos dentro de la compañía. Hay un entramado, digamos, bastante complejo, o suele haber, en algunas compañías es mucho más sencillo, depende del tamaño de la compañía. Obviamente, esto no es que tiene que ser complejo porque sí. Lo que tiene que ser es a medida de las necesidades que tenga la empresa de llevar esa contabilidad o de obtener información. Pero básicamente sí, lo que estás haciendo es eso, sí. Perfecto, tal cual. Es lo que estamos hablando. Gracias por el aporte. No, de nada. Bien. Costo estándar es la base de todo sistema de costos. Lo definíamos antes como el costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal, es decir, de acuerdo al comportamiento actual de la empresa. Es la medida de qué tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio, siempre bajo condiciones de eficiencia, es decir, sin desperdicios, sin tiempo ocioso. Se calcula a partir de los costos directos y de la imputación razonada de los costos indirectos presupuestados. A ver, cuando hacemos el costo estándar, digamos, es un costo teórico, ¿sí? O sea, nosotros con esto armamos como la guía. Nosotros decimos, bueno, fabricar, no sé, un sacapuntas necesita una pieza de plástico, necesita una hoja de metal, esa hoja de metal va a tener que ir pegada, esto requiere estos procesos, lleva tanto de mano de obra, lleva tanto de gastos, de costos indirectos, el sacapuntas sale tanto. Ahora bien, después en la práctica nos vamos a encontrar que, no sé, el pegamento no pegaba bien, entonces se tardó mucho más, que me faltó personal, o
que el pegamento funcionaba demasiado bien o el empleado que tenía era una luz y entonces se tarda mucho menos. Bueno, a partir del costo estándar y las desviaciones, sean en más o en menos, yo empiezo a revisar. Puede ser que tenga desviaciones, como dije antes, porque el adhesivo no funcionaba bien o faltó personal, o puede ser que mi costo estándar esté mal calculado y lo tenga que recalcular. Esto puede ser. También lo que suele pasar es que muchas veces con el tiempo van variando los procesos, varían las materias primas, varían los productos, entonces el costo estándar cada tanto necesita una revisión, sobre todo cuando cambia la materia prima, cuando incluye una máquina nueva que trabaja de otra manera, cuando, no sé, cuando cambio parte del proceso. ¿Por qué? Porque esto va a producir modificaciones, se supone que mejoras de tiempo o mejoras de calidad o mejoras de fabricación y me va a variar el costo estándar. Margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario es el nombre técnico, ¿sí? Es la diferencia entre el precio de venta de un producto y todos sus costos variables, incluyendo tanto los costos variables de fabricación como los de administración y ventas. O sea, es lo que me quedó de ganancia, es la famosa ganancia, el margen de contribución unitario, hablando en criollo. O sea, es la diferencia entre el precio de venta de un producto y todos sus costos. O sea, lo vendía a 12, con mis costos salía 10, bueno, mi margen de contribución unitario es 2. ¿Sí? Acá hay que ser muy claro cuando hablamos de margen de contribución unitaria. Una cosa es el valor del producto en sí, por más de que yo le sume todos los costos, y otra cosa es el valor de, digamos, yo puedo decir, bueno, hacer sacapuntas me sale 10 pesos cada sacapuntas porque entre mano de obra, materia prima y gastos indirectos me sale 10. Yo lo voy a vender a 15, pero resulta que después, cuando lo tuve que enviar, tuve que no usar un flete, sino usar 3 fletes, que estuvo parado en el depósito 4 meses, cuando yo calculaba venderlo en uno. Entonces, todos estos costos que se suceden después de la fabricación, en general, digamos, como dijimos que el costo estándar estaba basado en niveles de eficiencia normal, yo ya no se los puedo sumar más al producto. Entonces, lo único que puedo hacer es restarle la ganancia. Es decir, si yo calculo que mi costo es 10, porque yo calculo que cada vez que lo vendo tengo que hacer una entrega, pero después termino haciendo 3 entregas porque nunca estuvo bien hecha la cantidad, porque no se coordinó con el cliente y cuando llegó la mercadería el cliente no lo recibió, porque estaba mal tomado el pedido y había pedido sacapuntas verdes y le mandamos naranjas. Digamos, todo eso va a salir del margen de contribución unitario. ¿Por qué? Y porque yo ya tenía calculado un costo y en base a eso lo vendí. Entonces, desde ahí es tan importante las funciones que tienen que ver con una vez que el producto o que involucran la distribución y la estadía del producto una vez que terminó la fabricación. ¿Sí? Tener producto en el depósito le suma tiempo y es plata que no estoy recuperando. Entonces, es capital que tengo detenido, eso tiene un costo, tener el capital detenido, y después todos los errores que se puedan dar durante la distribución también van a atentar contra el margen de contribución unitario. Por último, tenemos el punto de equilibrio, y este es un dato fundamental. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es aquel volumen de actividad para que el beneficio es nulo. Los ingresos igualan a los gastos. O dicho de otra manera, aquel volumen de actividad en el que el margen de contribución cubre exactamente todos los costos fijos. ¿Qué es esto? A ver, yo el 1 de abril yo tengo que abrir mi local, como lo abro todos los meses. El 1 de abril, en cuanto abra el local, yo ya cuento con una cantidad de gastos, porque yo voy a tener que pagar sueldos, seguro, alquiler,
etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ya tengo una cantidad de gastos. Yo empiezo a fabricar y empiezo a vender, y eso me va a dar ganancias que me van a ayudar a cubrir esos gastos que tengo que pagar. Va a haber un determinado día al mes, ¿sí? Puede ser al mes, puede ser a los meses, ahora vamos a explicar la diferencia, en que, ¿sí? Por ejemplo, a mí levantar la persiana el día 1, con todo lo que tengo para fabricar en el mes ya planificado y para vender ese mes, yo sé que ese mes voy a tener gastos por 20.000, ¿sí? Y resulta que empiezo a fabricar y empiezo a vender y todos los días gano 1.000. Entonces, mi punto de equilibrio va a estar en el día 20. O sea, en el día 20 gané la suficiente plata como para pagar todos los gastos de ese mes, ¿sí? Es el punto donde los ingresos igualan a los gastos, o sea, el beneficio es lunes. El día 20 es mi punto de equilibrio. Recién ahí gané lo suficiente como para pagar todos mis gastos. Entonces, todo lo que facture desde el día 20 hasta que cierre el mes es ganancia pura. Normalmente muchos locales, muchas empresas tienen su punto de equilibrio cercano a eso, al día 20, al día 25. Si yo tengo mi punto de equilibrio, que sería fantástico, el día 5 del mes, bueno, tengo 25 días para llenarme de plata, ¿sí? Esto puede pasar en algunas empresas. Ahora bien, también puede pasar que mi punto de equilibrio no esté ni el día 1, ni el día 2, ni el día 15, ni el día 30. Esté a los 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque yo tengo un negocio, al negocio le va bien, y decido hacer una serie de inversiones. Y recuperar esas inversiones me van a llevar 6 meses. Entonces, en principio, en el momento que hago las inversiones, mi punto de equilibrio, que estaba en el día 20, pasa a estar adentro de 6 meses, porque recién en 6 meses voy a recuperar toda la plata. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de punto de equilibrio y esto que expliqué recién? Sí, sí, profe. Es como cuando invertís en una máquina nueva o algo así. Exactamente, o porque abro mi negocio la primera vez, por ejemplo, cuando yo monto un negocio la primera vez que abro, a ver, no depende del tipo de negocio y demás, pero puede que yo haya invertido en, no sé, remodelar el local, comprar máquinas y demás, y recién voy a tener mi recuperación a los 6 meses. Ni hablar si estoy pensando que monté una fábrica y que tal vez la recuperación es a 6 años, por decir un número, ¿sí? No. Pero esto también depende de cuánto capital de respaldo uno tenga para aguantar, digamos, más que 20 días o 6 meses. Ya imagínense 6 meses sin ganar plata, pagando gastos, no debe ser una situación fácil, ni hablar cuando son años. Bien, hasta acá entonces les fue todo claro, está todo entendido, venimos bien. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a jugar un poquito. Esperen que no encuentro Excel. Está acá, pero... ¿dónde está? Acá está. Vamos a hacer algunos ejercicios para entender lo de directo o indirecto, ¿sí? Vamos a mostrar todo. Bien. Vamos a ver, gaseosa. Para producir una gaseosa se mezcla el jarabe con el agua carbonatada. Mientras esto ocurre, por la línea de envasado ingresan láminas pintadas de aluminio que se van moldeando, se les estampa la partida y una vez formada la lata, se rellena, luego se adosa la tapa con la anilla y pasa a la envasadora six-pack. Tengo algún micrófono molestando. Chicos, los micrófonos, por favor, a ver si puedo poner acá. ¿Dónde está? Ahí está, gracias. Bien. Entonces, este sería
una reducción, una cosa muy básica de cómo se hace una lata de gaseosa. Entonces, vamos a ir analizando las distintas partes que componen esta gaseosa y quiero que me digan si es directo o indirecto, pero fundamentalmente, aparte de decirme si es directo o indirecto, quiero que me digan por qué creen que es directo o indirecto. Entonces, ¿el jarabe sabor cola es directo o indirecto? Directo, ¿Por qué es directo? porque es uno de los ingredientes fundamentales que se va a usar para hacer la Coca-Cola. Bien, bien. Es porque es parte fundamental, sí. Yo puedo asociarlo al producto, puedo darle una trazabilidad. Bien. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? ¿Alguien piensa lo contrario? Chicos, esto tiene que ser participativo, no me sirve de una. Sí. Si no tiene jarabe, profe, no sirve la coca, no es. ¿Cómo? Si no tiene jarabe, no va a ser coca, entonces directo. Bien, bien, buen punto. Aparte que es un producto fundamental del producto. Bien, válido también. Agua carbonatada. ¿Es directo o es indirecto? Directo. Directo y por qué. Es indirecto. ¿Y por qué es indirecto? Porque es dentro de los gastos generales, lo tiene que permanente estar dentro de los componentes que tiene que tener la empresa. Sí y no, pero quiero escuchar más. Alguien había dicho directo. Digamos, tengo hasta ahora un indirecto. Alguien había dicho directo. ¿Por qué? Que la agua es uno de los dos productos de la materia prima que conforman la gaseosa. Esa es una buena explicación para que sea directo. En realidad, bien, ¿alguna otra explicación? ¿Alguna otra postura? Porque hasta ahora tengo alguna postura de indirecto y otra de directo. Lo que sería el agua carbonatada si fuera agua sola nomás. Es agua con azúcar y Claro. gas. Es eso, pero ¿es directo o indirecto? ¿No es directo? Para mí es directo, profe. ¿Por qué? Porque... Cada ingrediente, Hola, profe, hola. perdón. No, dale. No, cada ingrediente que compone la gaseosa tiene que ser directo, no es que... Vuelvo a decirte lo mismo que le dije al directo. Y ahora les explico dónde está la trampa. A ver. ¿Se puede hacer con alguna otra materia prima que no sea esa? No, a ver, supongamos que yo soy FEMSA, ¿sí? FEMSA es la embotelladora de Coca-Cola. Coca-Cola en Latinoamérica por lo menos, o sea, de México hacia abajo, que es todo propiedad de FEMSA, Coca-Cola solo produce el jarabe. FEMSA es la que le compra o es la asociada a Coca-Cola o la elegida por Coca-Cola, no sé cómo es la relación entre ellos, toma ese jarabe, le agrega el agua carbonatada y fabrica las gaseosas y las envasa. Ahora, bien, si yo tengo una planta, ¿sí? Les voy a plantear los dos ejemplos porque puede ser directo y puede ser indirecto. Si yo tengo una fábrica donde yo solo fabrico un solo sabor de gaseosa y tengo un tanque con agua carbonatada, es directo. ¿Por qué? Porque es parte, es lo que decían algunos, es parte esencial del producto que yo estoy fabricando y le puedo dar un seguimiento, una trazabilidad. Pero supongamos que yo tengo un tanque de 10.000 litros de agua carbonatada y yo tengo 3 líneas de gaseosa. Tengo Coca-Cola, Sprite y Fanta. Las 3 llevan agua carbonatada, ¿sí? ¿Cómo sé qué parte del agua carbonatada fue, si las 3 se están fabricando a la vez, fue para La Coca, fue para Fanta y fue para Sprite? Claro. En ese Profe. caso, el agua carbonatada sería un indirecto, porque es un componente común que además por ser líquido me es difícil saber si, supongamos que mi tanque tiene 1.000 litros y yo digo, bueno, vamos a usar 300 litros y 300 litros porque hago 3 producciones parecidas. Termina la producción, mi tanque está vacío.
me es muy difícil determinar quién fue el que se consumió más agua, porque los tres estuvieron trabajando a la vez y el tanque va a lo mismo. Entonces, en ese caso, podría ser un indirecto. Sí, y estaría Pero bien. la máquina mide el volumen, profe. ¿Cómo? La máquina en sí, ya que está automatizado, no mide el volumen en cuál distribuyen Supongo que sí, lo cada estoy llevando. tanque. Sí, no, a ver, no. Es Lo como que muy rebuscado. Claro, no sé, a ver, podría tener un caudalímetro y medirlo, claro, sí, es está, cierto. Eh, eso está de por sí ya determinado. a ver, a lo que me refiero es, deja de ser una materia prima exclusiva si yo estoy produciendo 3 líneas y es algo que va a, digamos, se comparte a las distintas líneas. Cuando yo genero tal vez agua carbonatada, no genero agua carbonatada pensando en lo que voy a producir solamente de Coca-Cola, sino lo hago en lo que produzco las 3 líneas. Entonces, me da lo mismo. Después imputo, obviamente, lo que le corresponde a cada una. Entonces cumple con la regla que por lo tanto no se puede calcular y hay que imputarlo con algún cierto criterio. Exactamente, digo, a lo que voy es, a ver, tal vez como decía acá la otra compañía, si pongo un caudalímetro yo podría saber exactamente cuál es. A lo que voy es, que sea directo o indirecto, también depende de mi proceso de fabricación y de lo que yo quiera o lo que yo necesite para, a ver, en definitiva, si el agua carbonatada me sale 10 centavos el litro, y yo gasté 300, por más de que sea el mismo agua carbonatada que usé en las otras 2 líneas, el costo no se me va a afectar, ¿sí? Por ser directo o indirecto. Pero depende del tipo de fabricación, este agua carbonatada podría ser directo o podría ser indirecto. A eso, Profe, sí, ¿y el no hay jarabe una no regla aplicaría fija, sí, sí. al jarabe? Porque podría ser, digamos, Coca-Cola y Coca-Cola cero, digamos, se distribuyen otros tanques también el jarabe. Supongo que el jarabe debe venir, el de Coca-Cola no debe ser el mismo de Coca-Cola cero. No tengo tanto conocimiento de Coca-Cola. Los jarabes son distintos, Ahí profe. debe ser la variación en el agua, si tiene azúcar o no. No lo sé, supongo Habría, también. entonces, Es un hay que punto. repreguntar entonces, ¿no? Cuando se dice esto hay que repreguntar. A ver, Entonces, ¿qué quedaría? Como un, digamos, todo un puede producto quedar como indirecto. directo. No, yo lo que quiero ir mostrándole con estos ejemplos es Estamos, que hay algunas cosas que pueden ser o no, depende del proceso. No hay una norma. No Depende es del que, proceso. digamos, esto es algo científico que diga, si pasa esto, es directo, si pasa esto, es indirecto. ¿Sí? Puedo tener procesos donde sea directo y puedo tener procesos donde sea indirecto. Y lo tomaría, por ejemplo, si hiciéramos la Coca-Cola exclusivamente, que la producción hace solamente la Coca-Cola común. Ahí va directo. Eso, Ahí no caben ahí va dudas, va directo. directo. Ahí va directo. Exacto. Sí. Ahora, si en el caso FEMSA pues, da la orden que tienen que producir Coca-Cola, 7-Up, la otra gaseosa de naranja, ya ahí sería un elemento indirecto. Podría ser un indirecto, podría seguir siendo directo si yo me busco alguna forma de medirlo y demás. Bien. La hojalata estampada, ¿es directa o indirecta? ¿La cual? La hojalata estampada, con la que se hace Sí. la lata. Si está estampada por Coca-Cola es directa, si no, puede ser indirecta. claro. Exactamente. Muy buena respuesta. Es directa porque en este caso estamos poniendo que es estampada. Las tapas y las anillas, esas que tiramos para que se abra la lata. Eso, digamos, eso sí lo tengo claro. Digamos, eso se agrega cuando la lata va entrando y se forma, lo que se hace es como un vaso, eso se llena con gaseosa y después se le pone arriba la tapa que ya viene con la anilla y se cierra la chapa y ya con eso se cierra la gaseosa. Esas tapas y esas anillas, ¿son directas o indirectas? Directa. Son directas. Directa, porque lo producen todos los... Indirecto. Indirecto. Es indirecta, dependiendo del color de la tapa también, si es el mismo o si O varía la el color. medida.
Bien, es indirecto. Para mí también, porque para mí, a ver, yo no soy un gran consumidor de gaseosas, pero las tapas en general son todas plateadas y da lo mismo si es para una y para otra. Es cierto que si, por ejemplo, yo tuviera tapas naranjas típicas de Fanta o tapas verdes típicas de Sprite, ahí sería un directo. Pero mientras sean de aluminio, da lo mismo, porque yo uso las mismas tapas para Coca-Cola, Coca-Cola Cero, 7-Up, Sprite, si es que no llevan esas tapas. Y entonces Bien. sería directa. Indirecto. Ah, indirecta. Indirecto. Porque yo uso las mismas tapas y las mismas anillas para cualquier lata de gaseosa. Ah, bueno, listo. La tinta con la que yo estampo la partida, sí. Directo. Indirecto. ¿Directo o indirecto? Dependiendo del color. No, está bien. Supongamos que siempre es tinta negra y todas las gaseosas tienen el lote escrito con tinta negra. No, así no. Bien, y el plástico con el que digamos, las latas después se juntan de a 6 y hay un plástico donde se meten que se sella y mantiene el pack junto. Directo. El plástico. Directo. El packaging. Indirecto. ¿Por qué es directo? Indirecto. Dependiendo del tamaño. No, siempre son 6 latas. No, porque se usan para todas las gaseosas del mismo packaging. Exacto. Bien, si el plástico es transparente, como pasa en muchas, por ejemplo, con las cervezas o con algunas marcas de cerveza, eso es un indirecto, porque da lo mismo, va para cualquier lata. Ahora, hay veces que pasa, no hay veces, hay muchas, que por ejemplo, la Coca-Cola viene con el logo de Coca-Cola, que ya viene impreso. Sí. Entonces yo no se lo puedo poner ni a Fanta, ni a Zero, ni a Sprite. Entonces, si el plástico está sin estampar, es plástico transparente, es un indirecto, puede ir a cualquiera. Ahora, si el plástico está estampado, es directo. Es directo. Bien, vamos con este que no lo pude hacer el otro día. Dentista. Para realizar una prótesis dental, una corona, el profesional toma el molde de la boca del paciente con alginato y yeso. Con esto se elabora la pieza a reemplazar, luego coloca en la encía del paciente un perno metálico y el paciente previamente anestesiado, y luego de unos meses, cuando sane la encía, coloca la prótesis. Esto requiere 3 turnos del profesional. Bien, ¿se entendió? O sea, se le toma un molde de la boca, se manda a hacer una corona, se le coloca un fierro en la encía y cuando el perno metálico, digamos, cuando con la encía ya sanó, se le coloca la pieza de reemplazo. Entonces, ¿el yeso y el alginato son directos o indirectos? Indirecto. Eso. ¿Por qué? Podría aplicarse otro diente. Exactamente, se puede usar para cualquier paciente. Yo no soy dentista. El dentista cuando compra el yeso y el alginato no sabe cuántos pacientes ni tiene yeso y alginato. Al que viene por un perno de la corona, le toma eso. La anestesia. Entonces, ¿qué es indirecto? Indirecto, exactamente. La anestesia. La anestesia es directa porque se lo pone a todo. Perdón, ¿indirecta o directa? Indirecto. Es indirecto, exactamente. Porque además no solo lo puedo usar para esto, sino que lo puedo usar para un tratamiento de conducto, lo que sea. ¿El perno y la corona? El perno y la corona. Es directo. Eso es directo, porque depende del tipo de diente que le falte. Exactamente. De hecho, la corona, esa medida, más directo que eso, no existe. Cada corona va a ser única porque es reemplazo para ese diente exclusivo para ese paciente. No le sirve a ningún otro paciente siquiera. Entonces ahí sí serían directos. Entonces, ¿qué es indirecto? Sí. ¿Los dos? Directo, sí. Directo. Directos. ¿Y el material que usa para higienizar, los descartables y todo eso, es directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. ¿Por qué? Indirecto. Porque lo puede usar para cualquier paciente, para cualquier tipo de... Exactamente. ¿Y los turnos del profesional?
O sea, esto requiere 3 turnos. ¿Esto es directo o indirecto? Directo. ¿Por qué? Y porque se está dedicando exclusivamente a ese paciente, son 3 turnos. Son turnos fijos. Exactamente. Ya está identificado en qué va a usar ese tiempo exactamente. Tal cual. Bien. Bien. ¿Quedó claro el concepto más o menos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Se entiende que no hay una regla, que esto depende de lo que yo quiera o lo que a mí me convenga? Sí. Bien. Usted es un elemento directo ahora. Sí, porque soy de materia específica. Para ustedes sí. Para ustedes soy directo. Exactamente. Bien. Bueno, a ver, volvamos al apunte. Estamos acá. Ay, Dios. Vamos ¿Cómo implantar un sistema de contabilidad de costos? Vamos a compartir nuevamente y vamos a ver un poco más antes de irnos al recreo. ¿Dónde se fue? Diagnóstico de la empresa y su situación. Cada modelo de costos es un traje a medida de la empresa que tiene su cuenta, su actividad, pero también su situación organizativa, historia, recursos y capacidades internas. Por tanto, como paso previo a la implantación, es bueno analizar la compañía y tener claras algunas respuestas. Es decir, la contabilidad de costos siempre es a medida de la empresa. Es muy difícil encontrar contabilidades parecidas. ¿La empresa trabaja contra pedido o es una empresa de producto? Es decir, ¿es una empresa que produce productos masivos? Por ejemplo, de consumo masivo. La gaseosa que estábamos hablando recién es un producto de consumo masivo. No, digamos, uno no llega al supermercado y cuando llega a la góndola le dice al empleado del supermercado, quiero una Coca-Cola, y el empleado llama a Coca-Cola o llama a FEMSA y le dice, tengo una persona que quiere Coca-Cola, fabricame una Coca-Cola y nos dice, en 2 días va a estar acá. Uno va al supermercado y la Coca-Cola está ahí. Si la Coca-Cola no está, se lleva otra cosa o no se lleva nada y la compra en otro lado. Pero digamos, hay productos, ¿sí?, que son de consumo masivo. Uno va a buscarlos y espera que estén ahí, ¿sí? Uno va a comprar una remera y entiende que la remera está. Eventualmente podrá esperarla o no si había en otro local. Pero en principio, digamos, ya estaba fabricada. Hay otras que fabrican contra pedido. Vamos al caso más extremo, y una empresa constructora. La empresa constructora no tiene en sus depósitos un puente fabricado esperando que un municipio lo necesite para instalárselo. La constructora va a una licitación, gana la licitación y en base a los planos que presentó y al proyecto que presentó en esa licitación, construye el puente, pero lo hace a pedido. No tiene puentes guardados, ¿sí? Los aviones o los barcos de gran porte, los grandes portacontenedores o los aviones grandes de carga o de transporte de pasajeros, se fabrican bajo pedido. Uno no va a Airbus o a Concorde y digamos, entra a un hangar y dice, me llevo el avión blanco con alas celestes y me llevo un Airbus 380. No, uno va y lo encarga y Airbus te dirá, en tantos meses tendrás tu avión. Hyundai, digamos, el astillero más grande del mundo, cuando lo contratan para hacer un barco, hace el barco que le piden, no tiene barcos hechos. Podrá tener tal vez algunas cosas adelantadas o podrá tener, no sé, cierta tecnología y algunas cosas, pero digamos, no está el barco. Entonces, hay empresas que trabajan produciendo y llevando el producto hacia el consumidor y hay otras que esperan la orden de compra. Un caso, digamos, para no llevarlo a tantos extremos, de empresas que trabajan bajo pedido son las automotrices. Las automotrices no fabrican absolutamente ningún auto de los cuales no tengan un pedido de compra.
si no, no lo fabrican. Ustedes me dirán, pero si yo encargo, cada vez que yo voy a la concesionaria me dice que tardan 6, 8 meses en entregarme el auto, cuando un auto tarda 22 horas en fabricarse. Sí es cierto, pero tiene que ver con otras cosas. La empresa, las empresas automotrices no fabrican ningún auto que no esté vendido. ¿Sí? Esto es así. Hay sistemas de dirección en la empresa, presupuestos, cuadros de mandos, etc. ¿Es empresa familiar? ¿Qué miembros de la familia trabajan en la empresa? ¿En qué posiciones? ¿Cómo es la relación empresa-familia? Las empresas familiares es un tema aparte, no nos vamos a meter con eso, pero son muy particulares. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar altera todo el funcionamiento de la empresa, digamos. Se desdibujan puestos, se desdibujan funciones y demás. ¿Qué medios de producción tiene la empresa? ¿La maquinaria es un activo importante? ¿Cuánto personal tiene? ¿En fábrica, en administración? ¿Utiliza personal eventual? ¿Hace horas extras? ¿Cómo se calcula el coste de los productos? ¿Hay un modelo de hoja de costos o un modelo de costos? ¿Qué incluye? ¿Se sienten cómodos con el sistema? Cuando pierden un pedido por precio, ¿les queda la duda de estar presupuestando correctamente? Digamos, muchas veces pasa en empresas, digamos, que en empresas matriceras, en empresas que hacen piezas como bulonería, tornillos y este tipo, que todos los trabajos, digamos, no están haciendo todo el tiempo lo mismo. Tal vez tienen algunos productos que hacen regularmente, pero en general todo el tiempo están recibiendo pedidos nuevos, con lo cual todo el tiempo tienen que estar cotizando productos. Y muchas veces pasa esto, empiezan a perder cotizaciones, o sea, hay trabajos que no se le dan y no tienen claro si es que está bien presupuestado, si que el cliente tiene una percepción equivocada de lo que vale el producto o lo que fuese. ¿Quién tiene capacidades para impulsar el proyecto de costos? ¿Cuál es el recurso sobre el que vamos a estimar el costo? Horas hombre-máquina, horas máquina, unidades producidas, kilogramos, metros producidos. Digamos, dentro de la contabilidad de costos, nosotros tenemos distintas maneras de medirlo. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la más simple, que es horas hombre. Pero también podríamos hacer horas hombre-máquina. En estos talleres de mecanizado, se suele asociar mucho, se suele calcular sobre horas hombre-máquina. ¿Por qué? Porque en general el operario está operando una máquina para hacer eso. Entonces es la combinación del operario, del sueldo del operario, más lo que corresponde a la máquina. Y ese mismo operario puede estar a la mañana manejando el torno y a la tarde una rectificadora. Entonces por eso se hace sobre horas hombre-máquina. Si mi fábrica estuviera bastante tecnologizada y tendría muchas máquinas que trabajan solas, lo podría hacer sobre las máquinas. También lo puedo hacer sobre unidades producidas o sobre kilogramos o metros producidos. Bien, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Estamos y 40. 19:36. Sí. A ver, antes de meternos en un nuevo tema, quiero aprovechar, me había compartido, Fernando, uno de sus compañeros, me mandó una consulta, y ya que estamos, las vamos a resolver entre todos. Empezó a leer el libro de Balú, no solo empezó a leer el libro de Balú, sino que empezó el capítulo 1, ¿sí? Lo cual es mucho más loable que leer solamente los 3 o 4 capítulos que yo dije. Y me escribe con una duda. Él me plantea que tenía claro que logística era parte de la supply chain, ¿sí? Que es de lo que habla en el capítulo 1 del libro de Balú, pero me plantea qué incluye la supply chain, que la cadena de suministros, qué incluye. No sé si está Fernando acá y está de acuerdo con que esta era la pregunta. ¿Fernando 1 o Fernando 2? No sé cuál. Fernando 1, el ingeniero. No, solo leí el primer capítulo, pero la cuestión es que como que habla de la relación, ¿no?, entre logística y CCM, y sí, nada, como que se mezclan un poco, ¿viste? Los conceptos como logística de negocio, logística integrada, y bueno, como que...
Bien, entonces, la duda, Fernando, exactamente cuál es. ¿Qué incluiría el Supply Chain Management en cierto sentido? ¿Cuál sería la cadena? Sí, el manejo de la cadena de suministros. A ver, para responder eso, tengo, dos. Tenía por acá acá está. Acá está. Porque da a entender que incluye la parte de marketing y operaciones y almacenamiento, pero bueno. Bien, cadena de suministro, digamos, la definición dice, engloba los procesos de negocio, las personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que permiten la transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos o distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda. Digamos, a ver, la cadena de suministros, como en todo esto que estamos viendo, no hay una definición matemática. No es que si vos trabajás acá sos cadena de suministro y si trabajás allá no sos cadena de suministro. Digamos, la cadena de suministro puede incluir un montón de áreas. Uno es logística, ¿sí? Pero también incluye áreas como compras, planificación, producción y, digamos, en los últimos años se empezó a usar el concepto de cadena logística extendida, que ya incluye a mis proveedores, por ejemplo, o a los centros de distribución o a los mayoristas. Es decir, la cadena de suministro empieza a englobar a todo el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? No es un capricho. Digamos, la idea es que mi producto esté puesto en el mercado con ventajas competitivas. Mi producto se tiene que diferenciar del resto de los productos para que el público me elija. Digamos, yo voy a fabricar en base a lo que mis clientes quieren, ¿sí?, de mi producto, a lo que están dispuestos a pagar. Entonces, lo que trato de hacer es generar un producto diferenciado del resto para que mis clientes o para que los clientes me elijan. ¿Cómo diferencio mi producto? Bueno, a través de sus características es una de las posibilidades. Mi producto tiene características, ¿sí?, apuntadas a lo que, o mejor dicho, hay un concepto de toyotismo que dice, tiene las características por las cuales mis clientes quieren pagar, ¿sí? Entonces, esa es una forma de diferenciar a mi producto. Ahora, no solo puedo hacer eso, ¿sí? A ver, ¿y cómo diferencio a mi producto? Bueno, haciéndolo con determinadas materias primas que le impriman esas características a mi producto. ¿Y cómo logro que esas materias primas que yo no fabrico, que yo compro, tengan esas características o ayuden a formar esas características? Bueno, para eso tengo que trabajar con mi proveedor. Entonces, desde ahí es que la cadena de suministros pasa a ser una cadena de suministros extendida. Es decir, yo empiezo a trabajar con el proveedor y en muchos casos empiezo a trabajar con el proveedor de mi proveedor hasta este punto. Eso también. Proveedor de proveedores. Exactamente. Porque yo quiero que desde el nacimiento de la materia prima tenga, ¿sí?, unas determinadas características que ayuden a que mi producto, ¿sí?, se diferencie del resto. Yo no quiero la materia prima que tiene mi competencia. Yo quiero la materia prima que ayude que mi producto sea distinto. Porque la materia prima de la competencia es la materia prima de la competencia y probablemente sea la de la competencia 1 o la competencia 2. Y yo no quiero ser como la competencia 1 o la competencia 2. Yo quiero diferenciarme. Entonces, empiezo a trabajar en el proceso, en ese punto, hasta que llega el cliente. ¿Por qué? Porque parte del proceso de distribución, parte del proceso de llevar ese producto a mi cliente, también va a tener que tener una determinada característica que distinga a mi producto. Entonces, hoy la cadena de suministros suele integrar muchas más cosas. O sea, antiguamente la cadena de suministros era depósito de materias primas, compras, planificación, fabricación, depósito de producto terminado y distribución. Y ahí se acabó.
en principio es eso, ¿sí? ¿Y dónde entra logística? Bueno, puede ser logística de entrada, donde se ocupa de todo lo que compro importado, traerlo, o todo lo que compro local, ir a buscarlo al proveedor y traerlo, o logística de distribución, digamos. Ahí entraba la logística. Pero cadena de suministro es todo. En muchas empresas también, cadena de suministros tiene dentro de sus departamentos, no a ventas, no a marketing, pero sí a atención al cliente. O sea, los ventas internas, aquellos que recopilan pedidos de clientes, muchas veces reportan no a ventas, sino a la gerencia de supply chain, ¿sí? De cadena. No hay, es lo mismo, digamos, hoy parezco que estoy redundando con el tema, pero realmente es así. A ver, mi cadena de suministros no tiene que ser de una determinada forma o de otra, tiene que ser de la manera que a mí me resulte cómoda para que mi producto se diferencie y se pueda seguir vendiendo por encima del resto. Desde ahí puede incluir más o menos cosas, puedo ir hasta mi proveedor, hasta el proveedor de mi proveedor o no, depende el tipo de producto, el tamaño y demás, el tipo de mercado, digamos, a lo que yo apunto. A ver, si yo hago pan, por ejemplo, para poner un ejemplo muy burdo, si yo hago pan, la gente que me compra pan me va a comprar porque está en la zona. No, la gente no va a venir, no se va a hacer 100 kilómetros para comprarme el pan, por más de que yo haga el pan más rico de la Argentina, porque nadie hace 100 kilómetros para comprar pan. Es la gente que pasa por ahí. Entonces, buscar un proceso de diferenciación, no, tengo que tener un buen pan a un buen precio, punto. Entonces, no me preocupa tanto con tener un buen proveedor de harina, un buen proveedor de levadura y poder hacer un pan rico a un precio, está muy bien. Ahora, si yo lo que fabrico son computadoras, cambia la situación. Si yo lo que fabrico es un automóvil, cambia muchísimo la situación. Entonces, a partir de ahí, digamos, donde el rango de acción ya es totalmente distinta, donde hago para distintos mercados y demás, bueno, es otra la estructura que va a tener mi cadena de suministros. ¿Se entiende, Fernando? O sea que en conclusión que a grandes escalas el SCM toma mayor relevancia. Seguramente, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, las automotrices, digamos, como empresas que producen a gran escala, son las que más trabajo, las primeras que empezaron a trabajar con el proveedor de mi proveedor, por ejemplo. Esto es. Y otras empresas, digamos, no conozco tanto, pero por ejemplo, una empresa como Amazon, que también es una empresa gigante y hoy es una de las principales del mundo, no le interesa el proveedor de mi proveedor, le interesa el proveedor y punto. Le interesa ¿por qué? Porque trabaja con un producto terminado. Entonces, el que se tiene que resolver y tener una supply chain complicada es el que le vende el producto a Amazon. Amazon no vende productos, vende servicios, entonces su supply chain es mucho más acotada, por ejemplo. Pero tiene que ver con el tipo de negocio también. Bueno, ok, entonces varía según la empresa en sí. Exactamente. ¿Cuántos departamentos incluyen? Puede ser acotado o extendido. Exactamente. Yo en la empresa donde trabajaba antes, que era una empresa química de fabricación de adhesivos, por ejemplo, supply chain o la dirección de supply chain incluía compras, depósito de materias primas, logística de entrada, producción, planificación, depósito y producto y logística de distribución. Y era esto. Después, en un momento, le anexaron atención al cliente. Después volvió a pertenecer a ventas. Pero digamos, fue un ensayo. En la empresa donde estoy ahora, que es una empresa más de servicio, tengo una estructura más o menos similar, por ejemplo. Solamente que también, como compramos producto terminado, no se va mucho más allá del proveedor. No hay mucho más que eso, por ejemplo. Pero depende mucho de la empresa. En general,
supply chain o cadena de suministro es un concepto cada vez más abarcativo y a su vez después se va subdividiendo. Digo, en la empresa donde estoy ahora hay un director de cadena de suministro y a él le responden la directora de depósitos, el director de compras, la directora de planificación, digamos, tiene distintas áreas dentro de digamos, dentro de su sector, que es cadena. Hay un montón de compras, por ejemplo, también reportamos a ese mismo director, por ejemplo. Pero en general, digamos, el clásico es depósito de materias primas, planificación, compras, producción, depósito de producto terminado y distribución. Eso es un clásico, digamos, es lo más habitual. Y después, bueno, se puede ir un poco más, depende de lo que requiera la empresa. ¿Contestado? Sí, muchas gracias, profe. No, por favor, estoy para eso. Bien, son -10. Nos tomamos hasta las 8:05 y después retomamos que tenemos un saque importante y tenemos que ver, creo que algo ya vimos, bueno, vemos algo más sobre el ejercicio y demás, hablamos un poco a la vuelta, ¿les parece? Los veo 8:05, chicos, están muy callados hoy, ¿eh? Dejen de ver el partido y vuelvan a la clase. Vamos a ver, hacer. Bien.